Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy poniéndonos en manos de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos captar toda la profundidad, toda la riqueza y toda la maravilla que representa la lección que vamos a ver el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de la confirmación. Ya vimos el bautismo. Ahora estamos viendo el segundo sacramento que se recibe en la vida, que es el sacramento de la confirmación. Nuestro tema número 25 se titula Testigos fuertes, santos alegres. Y vamos a ver que la vida del cristiano es una vida que a lo mejor nos parece que es igual a todas las demás, sin embargo es diferente. Se dice, por ejemplo, que en las primeras comunidades cristianas, los esclavos cristianos se distinguían de los esclavos paganos porque los esclavos paganos siempre tenían una cara triste, siempre estaban afligidos por su esclavitud. En cambio, los esclavos cristianos, que tenían una esperanza de liberación, ¿verdad?, siempre estaban alegres. Entonces la alegría es un componente muy importante de la vida y de la personalidad del cristiano. Y tiene mucho que ver con el sacramento de la confirmación, porque la confirmación nos da los elementos que nosotros necesitamos para vivir alegres. Yo creo que todos ustedes lo saben, pero no está de más recordarlo. Vivimos en una época caracterizada por la tristeza, caracterizada por la melancolía. La depresión es una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Entonces, por eso el tema de hoy es muy importante, porque nosotros como cristianos no tenemos ni derecho, ni razón, ni permiso para estar tristes. No deberíamos de estar tristes. Un cristiano triste, pues es un cristiano que anda mal, que probablemente no esté viviendo su fe en plenitud. Y eso es precisamente lo que se propone la lección el día de hoy, llamarnos, invitarnos a que vivamos nuestra fe cristiana en plenitud. Antecedentes. Habíamos visto que el sacramento de la confirmación tiene una relación muy estrecha con el modo de ser, de vivir y de comportarse del cristiano auténtico. Habíamos visto en la lección anterior que la confirmación es el sacramento que implica o lleva implícito la adultez del cristiano. Quiere decir que dejamos de ser niños para ser adultos. Y eso implica un cambio en todas las condiciones de vida de la persona. En esta lección vamos a ver hasta qué punto influye el sacramento de la confirmación en nuestras vidas cuando nos decidimos a vivir de verdad la doctrina de Cristo. ¿Y qué significa vivir de verdad la doctrina de Cristo? Significa dejar de ser tibios. Todos nosotros, incluso aquellos que nacimos en hogares católicos, casi todos nosotros nacimos en hogares donde lo que abundaba era la tibieza, ¿sí? Es decir, nuestros papás pues iban a misa pero no comulgaban, o iban a misa pero solo cuando les nacía, nosotros también. Es decir, todos venimos de un contexto en el que no nos hemos entregado plenamente a Cristo, ¿sí? Es decir, hemos sido tibios. Es muy común encontrarse, por ejemplo, a católicos que no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, o católicos que aprueban el aborto, o católicos que aprueban la ideología de género. Hay muchísimos, ¿sí? De hecho, es la situación prácticamente normal del catolicismo. Cuando las personas se encuentran con un católico que es católico aquí y en todas partes, como que se sorprenden. O sea, el católico regularmente es católico mientras que está en misa, pero un católico que en su empresa, que en su escuela, que en su trabajo, que frente a la papeleta de votación también es católico, es una rareza. Lo normal es la tibieza.
¿sí? Desde que nacemos somos formados para ser tibios, para ser políticamente correctos, para respetar el derecho que tiene el error a existir. Es decir, la tibieza es lo que nos rodea. ¿Qué significa entonces, verdad? Decidirnos a vivir plenamente nuestra fe significa dejar de ser tibios, dejar de coquetear con el diablo, dejar de permitirnos a nosotros mismos este o aquel pecado que me encanta, ¿verdad? Dejar de refugiarnos en está bien si yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Dejar de eh, abandonarnos en manos de la corriente. Como todos piensan lo mismo, pues yo pienso igual o yo actúo igual. Dejar de sentirnos justificados porque todos los demás hacen y piensan aquello que es contrario a Cristo. Abandonar el respeto humano, es decir, ser un católico que vive verdaderamente su fe es abandonar el respeto humano. ¿Y qué es el respeto humano? Es dejar de hacer cosas para quedar bien con los demás. Que nos preocupe quedar bien con el vecino, con los demás, con el qué dirán, y que nos despreocupe lo que Jesús piense de nosotros. Esa es la tibieza. Entonces, nuestra lección nos dice que el abandonar la tibieza, ¿sí?, provoca un cambio en nosotros. Y para abandonar la tibieza tenemos armas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestros trabajos escuchamos que comienzan a hablar mal de nuestra iglesia? Y a decir es que todos los padrecitos violan a los niños. Y nosotros los estamos escuchando, sabemos que están mintiendo, sabemos que nos están ofendiendo y no decimos nada o incluso también aprovechamos para atacar nosotros a Cristo en la persona de la iglesia, ¿no? Nos dejamos llevar. Y muchos de ustedes podrían decir, pero ¿cómo voy yo a oponerme a la opinión de la mayoría? Es que todos mis compañeros odian a la iglesia, es que todos mis compañeros están lejos de Cristo, es que no hay manera de oponer resistencia. Claro que hay manera, se necesita fuerza, se necesita energía, se necesita alegría, y esa alegría nos la da Cristo por medio del sacramento de la confirmación. Vamos a empezar nuestro tema hablando acerca de lo que es el sello. Yo creo que todos nosotros hemos tenido en alguna ocasión en la vida, pues algún sello en la mano o algún documento sellado. En tiempos antiguos también existían los sellos. Los sellos, en tiempos antiguos, tenían o eran cosas que transferían a otras cosas un sentido de propiedad, autenticidad o reservación. Me explico. Si tú ves un título profesional o un diploma de una persona, pero lo ves con el escudo nacional de un país, quiere decir que ese país certifica que esa persona realizó sus estudios. Es decir, ese diploma, ese documento es auténtico y el gobierno de ese país lo reconoce como auténtico. Los sellos tenían y tienen también el sentido de propiedad. Por ejemplo, el ganado se marcaba y todavía se marca en muchos lugares del mundo con un hierro candente. Ese hierro candente se colocaba en las brasas, en el fuego, y cuando ya estaba el rojo vivo, ¿verdad?, se colocaba sobre la piel del animal para que quedase marcado. Y esa marca significaba que era propiedad de alguien. También había un sentido de reservación, es decir, esto es mío y solamente puede ser mío, o es de la persona que lo selló y solamente puede ser de la persona que lo selló. El ejemplo lo tenemos en la fotografía que aparece en el margen inferior derecho, es un anillo. Dicen los arqueólogos que es el anillo del rey Salomón. Con ese anillo, cuando el rey elaboraba un documento o una orden, después de escrita esa orden, con cera se colocaba en el sobre y luego él pasaba su anillo, colocaba su anillo sobre la cera para que esa imagen que está impresa en el anillo, ¿verdad?, quedará a su vez impresa en el documento. ¿Y qué significaba eso? Significaba dos cosas: que ese documento era del rey y segundo, que era auténtico, porque tenía el sello del rey, ¿sí?
Bueno, este mismo significado que tenía el sello en el Antiguo Testamento lo tiene también en la vida espiritual. Una cosa sellada es una persona, un animal o cosa que queda reservada para la divinidad. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque tú y yo también hemos sido sellados para Cristo por medio del sacramento de la confirmación. Luego, también nosotros somos propiedad de Cristo y también nosotros hemos sido reservados, separados para Cristo, para servirle a Cristo, para adorarle, para conocerle y para amarle. Vamos ahora a hablar acerca del Espíritu, el sello del Espíritu Santo en nosotros. El sello, como decíamos hace un momento, tiene un sentido de reserva, de propiedad y de servicio. Bueno, pues los que han recibido el sello del Espíritu Santo, por ese sello adquieren una nueva dignidad. Una dignidad mucho más elevada de la que tendrían en condiciones normales. Me explico. Yo podía hacer una carta, o pudiéramos tener dos cartas. Una con el sello del rey y otra sin el sello del rey. ¿Cuál es la carta más importante? Pues la que tiene el sello del rey, ¿verdad? Entonces, el que estuviese la cosa o la persona sellada, ¿sí?, le confería una nueva y más elevada dignidad. No era igual una carta con el sello del rey que una carta sin el sello del rey. No es lo mismo un diploma que tiene el sello oficial de un país, cualquiera que éste sea, a uno que tiene el sello de una escuela, ¿sí? O sea, tiene mucho más valor y es mucho más importante y se convierte en un documento oficial el que tiene el sello de un país. Entonces, una persona puede hacer una carta, escribirla con su mano o en una máquina, escribir una carta. Si esa carta tiene el sello con el escudo nacional, significa otra cosa. Si no lo tiene, significa otra cosa. ¿Sí me entienden? Hay un tema de dignidad, de importancia, de relevancia. Nosotros hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, es decir, tenemos una elevadísima dignidad. Hemos sido consagrados, separados para Dios y tenemos que estar a la altura de la que hemos recibido. ¿Sí? Es decir, ya tenemos la dignidad, ahora tenemos que estar a la altura. Porque sería un contrasentido, ¿verdad?, que una carta con el sello del rey dijera puras boberías, ¿verdad? O sea, desdice de la carta, pero sobre todo desdice del rey. Lo mismo nosotros, o sea, nosotros sellados para Dios, consagrados para Dios, ungidos, nosotros tenemos que comportarnos como lo que somos. Y si no nos comportamos como lo que somos, pues quedamos mal nosotros en primer lugar, pero también hacemos quedar mal a aquel que nos selló. Y qué terrible y qué grave es cuando una cosa tan importante como el sello de un país se utiliza para cosas sutiles. Ha sucedido, ¿no?, a lo largo de la historia, pero eso es grave. Entonces tenemos que estar a la altura de la elección que Dios ha hecho de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio: ustedes no me han elegido a mí, yo los elegí a ustedes. Dios nos eligió. Bueno, Dios nos eligió, ahora procuremos nosotros no fallarle, ¿verdad? Procuremos no contradecirlo, haciéndole ver que se equivocó. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, leemos: y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros, dice San Pablo, y a ustedes. El que nos ha ungido, o sea, Dios, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Es decir, Dios nos ha ungido, Dios nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello. ¿Quién nos marcó? ¿Fue San Pablo? No, fue Dios. ¿Sí? Y prueba de que Dios nos ha consagrado es el Espíritu Santo que nosotros recibimos como primicias. ¿Qué son las primicias? Es el primer fruto, es el adelanto, el anticipo, por decirlo así.
En el Antiguo Testamento, habíamos dicho, la unción, la consagración, se podría decir, tenía dos sentidos. Primero, consagración de la persona o cosa a la divinidad. Todo aquello que recibía la unción, todo aquello que era marcado con aceite perfumado, quedaba consagrado a la divinidad. Fuese una persona, fuese un animal, ¿verdad? O fuese una cosa. Se dice, por ejemplo, que en el templo de Jerusalén estaban consagrados hasta los vasos, los muebles, los candelabros y por supuesto los sacerdotes. Pero la unción, además de tener un sentido de consagración, tenía un sentido de elección o de preferencia. De esa manera, el ungido quedaba distinguido honoríficamente sobre sus semejantes. Eran ungidos aquellos a quienes Dios había destinado o designado para ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y cómo eran ungidos? Bueno, pues el sumo sacerdote se acercaba a ellos y con un aceite perfumado lo vertía en su cabeza, ¿sí? Y de esa manera quedaban ungidos, quedaban consagrados. Este es el antecedente de las coronaciones. Ya no hay casi reyes en el mundo, pero antes de las coronaciones de los reyes, lo que había era estas unciones. Ahora bien, cuando una persona quedaba ungida, es decir, consagrada como sacerdote, profeta o rey, se podría decir que de hecho, de facto, quedaba establecido un acto contractual. La unción es también un acto contractual entre Dios y el hombre. En este contrato, ¿verdad? Dios, en garantía de fidelidad, nos deja las arras, que es el Espíritu Santo y sus dones como promesa, como primicia, perdón, de las promesas de Cristo. Déjenme decirles, o sea, Dios nos ha elegido. Hemos quedado sellados, ¿verdad? Consagrados para Dios. Hemos sido ungidos por el sacramento de la confirmación. En cierto sentido, se ha establecido un trato o un contrato, si lo quieren ver así, entre el hombre y Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Hemos sido consagrados para Él. ¿Y Dios qué nos da? Dios nos da en arras, en anticipo, en adelanto, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos como una entrada. Miren, se los explico así. Yo cuando compré esta casa, compré el terreno primero. Y en el contrato estaba establecido que yo tenía que dar una cierta cantidad de dinero, ya no me acuerdo si eran 13 o 15 mil pesos, como arras. Es decir, como un gesto simbólico de mi parte de que iba a comprar el terreno. Por supuesto, estaba establecido en contrato que si yo me desistía de la compra, ellos se quedaban con las arras, es decir, con ese dinero. ¿Sí me entienden? Las arras son como un anticipo, ¿sí? Yo le pertenezco a Dios, pero Dios, ¿verdad? En prenda o en garantía de la vida eterna que yo voy a recibir, de la salvación de la que voy a participar, Dios lo que me da es el Espíritu Santo, me lo da como anticipo, como entrada. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27 dice: en cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Ustedes fueron ungidos, consagrados, sellados por el Santo, Santo con mayúscula, es decir, por Dios, por el Santo de Israel, por el Santo de los santos. Y en cuanto a vosotros, dice San Juan, la unción, el sello, que de él con mayúscula se refiere a Dios, habéis recibido, permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdad y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo nos ayude a entender esa realidad de que nosotros le pertenecemos a Dios, de que hemos quedado consagrados para Dios.
Incluso, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me llegó a suceder muchas de las veces que cuando estaba yo alejado de Cristo, estaba yo en lugares con personas y yo sentía como que no pertenecía a ese lugar, como que esto no era lo mío, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, tendría yo unos 15 años y un grupo de muchachos con los que yo trabajaba se pusieron a fumar marihuana y tú sientes que no perteneces a eso, tú sientes que no es lo tuyo, que no es para eso que estás aquí. ¿Y qué es eso? Pues es la unción del Espíritu Santo, ¿no? Que nos enseña que nosotros le pertenecemos a Dios y de que hay cosas que nosotros no debemos de hacer, porque no está bien en nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Es decir, junto con Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Esto lo habíamos visto desde que vimos el bautismo. Bueno, pues esto también nos aproxima a una situación en la que nosotros tenemos que comportarnos como lo que somos. Y lo que somos es que somos soldados de Cristo, le pertenecemos a Cristo, somos parte de su ejército, estamos sellados, uniformados con el uniforme de Cristo, con la cruz de Cristo. ¿Sí? Este mundo, ¿verdad?, en cierto sentido es como una gigantesca batalla que se da todos los días, a cada momento y a cada instante, entre el poder de Dios y los poderes de las tinieblas. Y en esa batalla, el cristiano no es ningún neutral. Precisamente en eso consiste la tibieza, en que creemos que somos neutrales. Creemos que la iglesia es el papa o es el obispo y no, la iglesia eres tú, Cristo eres tú. ¿Sí? Cuando se le ataca a la iglesia se ataca a Cristo, cuando se ataca a Cristo se te ataca a ti. No hay manera. Soldado cobarde cree que están atacando a Cristo pero no a mí. O hablan mal de la iglesia pero no de mí. Están hablando mal de ti también. ¿Sí? Entonces tenemos que ser conscientes de esto, de esta realidad. Somos soldados de Cristo. Estamos en medio de una guerra. Escuchas las balas que pasan zumbando a tu lado, es porque estás en una guerra. Y esa bala no pasó, ¿verdad?, por casualidad o por error. Venía por ti. ¿Por qué? Porque eres soldado de Cristo. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que entender esta realidad. O sea, Cristo no está allá solo. Nosotros estamos con Él. ¿Sí? Solo el católico tibio pretende que cuando se agrede a Cristo no se me agrede a mí, no, también a ti. ¿Sí? Entonces entendamos esta realidad. Vamos a profundizar un poquito más en esta idea del cristiano como soldado de Cristo. Al final de su vida, San Pablo se expresa de una manera muy hermosa acerca de su propia existencia. Él hace un recuento de lo que ha sido su vida. Dice San Pablo, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. ¿Qué eran las libaciones? Era el derramar aceite sagrado sobre objetos consagrados, que podría ser una piedra, una estela o el propio altar del templo. Yo estoy a punto de ser derramado en oblación a Dios, en libación. Y el momento de mi partida, es decir, de mi muerte, es inminente. Sucederá de un momento a otro, dice San Pablo. He competido en la noble competición, en la noble carrera. He llegado a la meta, dice San Pablo, en la carrera. He conservado la fe. ¿Sí? Después de todo lo que tuvo que sufrir, lo golpearon, lo apalearon, lo creyeron muerto varias veces, tuvo que huir varias veces, fue escondido, pasó hambres, vivió naufragios, ¿verdad? Dice San Pablo, he llegado a la meta, he conservado la fe, no la he perdido. ¿Cuántos de nosotros a la primera persecución ya perdemos la fe? Ya abandonamos al ejército de Cristo. Ya tiramos las armas y decimos, ¿sabes qué? Yo mejor dejo de luchar. Porque nos llaman mochos, ¿no?
y decimos, ay, no, no me llames así. Entonces abandono el partido de Cristo, abandono el ejército de Cristo. Pues ánimo, hermanos, seamos fuertes como San Pablo. Ojalá y algún día nosotros también podamos decir así, ¿no? He llegado a la meta, he conservado la fe. En otro pasaje, también en su segunda carta a Timoteo, San Pablo dice, pero el Señor, es decir, Dios, me asistió, me ayudó y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje. Es decir, San Pablo está plenamente consciente de que Dios se valió de él para que el mensaje de Cristo fuese proclamado y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado, dice San Pablo, de la boca del león. No dice me libré de la boca del león. Dios me libró de la boca del león. Me libró de todos los peligros que me rodeaban y me libró para que yo fuera su instrumento. Fíjate qué hermoso. Ojalá y nosotros, tú y yo, algún día podamos decir, y Dios nos permitió llegar hasta esta edad para que proclamáramos su palabra, para que diéramos testimonio de Él, para que enseñáramos este evangelio tan hermoso a otros hermanos. ¿Sí? San Pablo está plenamente consciente, yo soy solo un soldado, mi general es Cristo, quien gobierna es Cristo. El ejemplo de San Pablo nos deja una clara visión de nuestro compromiso como cristianos. Debemos vivir fieles a la unción, al sello, a la consagración que hemos recibido y dóciles al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. O sea, debemos de ser fieles al sello, a lo que somos. Debemos de hacerle caso, de obedecerle al Espíritu Santo. Dejar de oponer resistencia, dejarnos guiar, decía un hermano, ¿no? Si tú ves que en escuela de pastoral falla esto, corrígelo. ¿Qué es que hace falta? Los hermanos no conocen historia de la iglesia, ponte a estudiar historia de la iglesia. Es que no tienen un proyector, cómpralo si tú tienes la posibilidad. Es que no usan las láminas, úsalas. ¿Sí? Es que está muy sucio el salón, ponte a barrer. Sé dócil al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir, ser dócil al Espíritu Santo. Si ya vistes que en el programa de estudios de escuela de pastoral hay una materia que no se ha visto muy bien, como por ejemplo apologética, compra tu libro de apologética y ponte a estudiar y a enseñar a tus hermanos apologética. ¿Sí? Eso es ser dóciles al Espíritu Santo. No llegar al salón, ¿verdad?, en el que estudiamos nuestras lecciones y decir, ay, aquí está muy sucio. Pues no, o sea, ponte a barrer. O diles, miren hermanos, a ver qué les parece si tú traes una jerga, tú traes agua, tu jabón y nos ponemos a lavar aquí. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Significa que la vida del cristiano es lucha, competición. ¿Sí? Vivimos en una lucha permanente, primero contra nuestros propios pecados, contra nuestras propias concupiscencias y segunda, contra los poderes de las tinieblas en el mundo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, desde que amanece hasta que anochece, pues a veces no lo puedo evitar, ¿no? Pero por lo general me toca por lo menos tener un pleitecillo, ¿verdad? Ya bien sea de un protestante que nos acusa de que nos la pasamos violando niños, otro que nos acusa de idólatras porque tenemos imágenes, otro más que viene a decirnos que nuestra iglesia no es la que Cristo fundó porque la fundó Constantino en 325. Es decir, la vida del cristiano es una vida de combate, de lucha. Cristianos que vienen aquí predicando una falsa misericordia, ¿verdad? Que vienen predicando a un Jesús que todo lo perdona pero que no pide nada. Entonces, siempre hay lucha, siempre hay lucha. Cristianos que apoyan el aborto, cristianos que apoyan a la ideología de género, cristianos que lo promueven inclusive. Es lucha, hermanos. Siempre es lucha. Pero en esta lucha, pues no estamos solos, ¿verdad? Tenemos el apoyo de Dios. Y tenemos también que estar claros respecto a la lucha que estamos sosteniendo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, San Pablo nos dice quién es nuestro enemigo. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder.
revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, dice San Pablo, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. Miren, yo siendo joven fui militante de izquierda. Yo sé que la izquierda es de inspiración luciferina o anticristiana o diabólica. Comunismo, socialismo, izquierdismo, todo eso es de inspiración diabólica. Su objetivo es destruir nuestra fe y destruir a la iglesia. Me llegan por internet muchos mensajes de personas que me dicen, oye, pero no hables mal de tal político, ¿verdad? No digas que él es enemigo de Cristo. Además, él cita a Cristo. Mira, podrá decir lo que sea, pero yo conozco desde adentro. Yo fui militante, yo recibí instrucción, ¿sí? Yo estudié marxismo. Yo sé que el objetivo de la izquierda es destruir a nuestra fe, destruir a la Iglesia Católica, ¿sí? Y no porque alguien me lo haya contado, sino porque yo lo vi innumerables veces. Toma el partido de izquierda que tú quieras y lee sus estatutos y te vas a dar cuenta de que es anticristiano. Solo que utiliza eufemismos, ¿verdad? Utiliza artilugios de palabras para que eso no se vea. Y entonces dicen, no, nosotros no es que estemos a favor del aborto, estamos a favor de de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. No es que nosotros estemos a favor de las impurezas sexuales. Estamos a favor de la diversidad sexual. ¿Tienes algo contra la diversidad? No, claro que no. Engaños, las armas de Satanás, la mentira. Y no es que la traiga contra López Obrador. Digo, me caen mal todos los que se aprovechan de la pobreza de la gente. O sea, no solamente López Obrador. Pero mi enemigo no es él. Mi enemigo no es Morena, no es el PT, no es Movimiento Ciudadano. Ellos no son mi enemigo. Mi enemigo es Satanás, como dice San Pablo. Nuestro enemigo, ¿sí?, son los dominadores de este mundo, los espíritus del mal, los demonios, ¿sí? Si mi enemigo fuera tal o cual político, en cuanto falleció se hubiera acabado el mal. ¿Y qué crees? Que el mal sigue. ¿Por qué? Porque no es él. Ellos no son más que instrumentos en las manos de Satanás. Entonces San Pablo dice, ni se engañen. O sea, tú no luchas contra personas, tú luchas contra demonios, contra Satanás y sus agentes, y sus esbirros, sus seguidores. Contra eso luchas tú, ¿sí? Que las personas como igual que yo, van y vienen, ¿no? Pero tienen que tener claro esto. No es contra la persona, aunque yo diga los nombres de personas cuando considero pertinente. Muchas personas me han hablado para pedirme que me calle la boca y no diga nombres, pero lo tengo que decir porque pues estamos en la circunstancia y porque yo no los voy a engañar ni les voy a decir medias verdades, ¿sí? Puede ser enojoso, sí, puede ser enojoso, pero se los tengo que decir, ¿ok? Entonces, nuestra lucha es contra los demonios. La confirmación tiene mucho que ver con esta lucha que el cristiano sostiene. ¿Por qué? Porque nos prepara para la batalla. En 2 de Corintios capítulo 6, San Pablo nos dice, como estamos en medio de una batalla, como estamos en medio de una guerra, dice San Pablo, a nadie damos ocasión alguna de tropiezo. ¿Qué significa eso? A nadie le damos, ¿verdad?, motivos para confundirse. Por ejemplo, si yo voy y me meto a un culto protestante, pues estoy generando confusión. Si yo ahorita les doy esta clase, pero después en una plática me escuchan decir que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, pues eso es dar ocasión para que la fe de nuestros hermanos más débiles tropieza. O sea, si el que sabe
se va a un culto protestante, si el que sabe oye música protestante, si el que sabe dice que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, dice que el Papa es el anticristo, si el que sabe lo dice, pues imagínate el que no sabe, ¿no? Entonces dice, a nadie le damos ocasión alguna de tropiezo, de que caiga en su fe, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, es decir, nos ponemos en nuestro papel de lo que somos. ¿Qué somos? Servidores de Dios, soldados de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí explica San Pablo. Con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, con fortaleza. ¿Fortaleza para qué? Para resistir. ¿Resistir qué? En azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos y ayunos. Entonces, primero, dice San Pablo, constancia, fortaleza. Después agrega otras virtudes, pureza. Y aquí es particularmente importante el ejemplo de la Santísima Virgen María. Ciencia, paciencia, bondad. En el Espíritu Santo, en caridad, en amor sincero, en la palabra de verdad, sin pretender convencer con mentiras. Eso es cosa de protestantes. Nosotros no necesitamos mentir. ¿Existió la Inquisición? Sí, pero no es ni de lejos lo que los enemigos de Cristo divulgan acerca de la Inquisición. Hay malos sacerdotes, desafortunadamente debo decirte que sí, pero no son la mayoría. Llevo 25 años sirviéndole a Cristo en escuela de pastoral, ¿sí? Y si acaso me habré encontrado uno o dos cuya conducta será reprensible. Dios los juzgará, yo no voy a hablar de eso, ¿no? Pero sí te puedo decir que la mayor parte de sacerdotes que he conocido en toda mi vida son sacerdotes santos. Entonces la verdad es un arma muy importante. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante las armas de la justicia. ¿Sí? La justicia es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Las de la derecha y las de la izquierda, ¿verdad? Los soldados en las épocas de Jesús en el antiguo imperio romano llevaban un escudo en la mano derecha, ¿sí? Y una espada en la izquierda, o al revés, ¿verdad? Un escudo en la izquierda y una espada en la derecha. ¿Para qué? Para atacar y para defender. Entonces dice, mediante las armas de la justicia, las de la derecha, escudo, ¿verdad? Y las de la izquierda, es decir, espada. En gloria e ignominia, es decir, en el triunfo y en el fracaso, en los momentos alegres y en los tristes, en calumnia y en buena fama. Miren, hermanos, si eres cristiano y nunca te han calumniado, tú no eres cristiano de verdad, ¿sí? Porque a todos nosotros nos han calumniado. En calumnia y en buena fama, dice San Pablo, tenidos por impostores, es decir, por falsos, siendo veraces. ¿Cuántas veces decimos la verdad y nadie nos lo cree? Esto que yo te acabo de decir, por ejemplo, ahorita, el 98% de los sacerdotes que he conocido en mi vida han sido santos. Estoy seguro de que muchos de ustedes en su corazón ya pensaron, es mentira, impostor. Y si es protestante, pues hasta más. Como desconocidos, aunque bien conocidos. Como quienes están a la muerte, pero vivos. Como castigados, aunque no condenados a muerte. Como tristes, pero siempre alegres, dice San Pablo. Como pobres, aunque enriquecemos a muchos. Como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Fíjate qué contradictorias son estas últimas palabras, ¿no? Como castigados, pero no condenados a muerte. O sea, sí sufrimos, pero no estamos condenados a muerte. Estamos tristes, pero tenemos más motivos para estar alegres. Somos pobres, sí, pero nuestra pobreza enriquece a muchos. ¿Por qué? Porque nos sobra para la caridad, porque compartimos lo más importante que tenemos, que es nuestra fe, nuestro pan, nuestra palabra. Y la palabra es Cristo. ¿Sí? Como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Fíjate qué contradictorio. La confirmación nos prepara precisamente por medio
de estas virtudes, ciencia, paciencia, bondad, verdad, caridad, justicia, alegría, constancia, todas estas virtudes que en principio decíamos en la lección pasada serían virtudes propiamente cardinales, todas estas virtudes y más nos las da el sacramento de la confirmación. Vamos a detenernos a analizar esta última frase que dice San Pablo, ¿no? Como tristes pero siempre alegres. San Pablo insistía mucho en que la característica fundamental de un cristiano es y debe ser la alegría, ¿sí? Nosotros tenemos que estar alegres. En Gálatas 5:22 nos dice, en cambio el fruto del Espíritu Santo, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad. Debemos de estar alegres. Filipenses 4 dice San Pablo, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Fíjense bien, estad siempre alegres, pero no una alegría como la alegría que da el mundo. ¿Cuánto dura, por ejemplo, una borrachera? ¿Cuánto dura la alegría de un chiste? ¿Cuánto dura la alegría de un gramo de cocaína? ¿Cuánto dura la alegría de una relación sexual? Minutos, minutos. Por eso dice San Pablo, estén alegres en el Señor, alegres en Cristo. ¿Qué significa? Alegres por la esperanza que han recibido, alegres por la elección de la que han sido objetos, por el gran honor y distinción que han recibido. Alegres porque ustedes tienen una esperanza. En un mundo que no tiene esperanzas, que camina en tinieblas, ustedes tienen luz. Ustedes están a salvo. Ve cómo los matrimonios de todos los demás se están desintegrando y el tuyo sobrevive. Esa es la alegría en Cristo, la alegría que brota de la certeza, ¿sí?, de contar con la ayuda y con el auxilio de Jesús en medio de las peores dificultades. A veces nos sorprenden, por ejemplo, algunas personas que pierden a un ser querido y mantienen la calma. Y están tristes, sí, pero no quieren arrojarse al sepulcro junto con el difunto, ¿sí? Ojalá y nosotros seamos así cuando nos llegue el día. Entonces, estén siempre alegres, pero no una alegría basada en el botín que recibe el que ha participado de un robo, no una alegría basada en la alegría fugaz de este mundo, sino una alegría sólida, duradera, permanente, ¿verdad? La que solo puede dar Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Que el dinero nos da alegría, sí, pero pues el dinero se acaba. No hay dinero que dure para siempre, ¿no? Romanos 12:15 nos dice, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a compartir nuestros sentimientos con los otros. Tú, alégrate con los que se alegran. Si alguien está alegre, alégrate con él. Si alguien está triste, pues comparte también su sentimiento. ¿Sí? No vas a estar tú alegre en una condición en la que él está triste. Imagínate, por ejemplo, una persona que pues acaba de perder a un ser querido, tú no vas a llegar con una fiesta, ¿no? Es decir, aprende a compartir los sufrimientos y las alegrías de tus hermanos, dice San Pablo. En 2 Corintios capítulo 8, San Pablo nos dice, pues aunque probados por muchas tribulaciones, y mira que San Pablo pasó por tribulaciones, su rebosante alegría, su alegría evidente, su alegría deslumbrante y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Se refiere San Pablo a los corintios y les dice, han sufrido, ¿sí?, pero mantienen una alegría grande, una alegría expresiva, ¿sí?, y al mismo tiempo son pobres. ¿De dónde le viene la alegría a una persona que está pasando por tribulaciones, por sufrimientos? ¿De dónde le viene la alegría a una persona que vive en la extrema pobreza? Pues de Cristo, ¿sí?, de Cristo. Es una alegría sobrenatural, se podría decir. Miren, yo creo que a todos nos ha pasado
Y conozco a muchas personas que les ha pasado. Hay gente que piensa cuando platica con nosotros que estamos ebrios. A mí me ha pasado muchas veces, que haya personas que me digan, es que estás tomado. O sea, ¿por qué estás tan alegre? No hay razón para estar alegre. Estamos en medio del trabajo, estamos bajo presión, nos están exigiendo, nos están amenazando, Y tú, alegre, ¿estás ebrio? ¿Tomaste? Ya dejen de tomar, ¿eh? O sea, y mucha gente, como no entiende de dónde viene la alegría de una persona que tiene problemas, que es pobre, que trabaja de sol a sol, que hace 2 horas para llegar a su trabajo, no entiende de dónde viene esa alegría. Esa alegría viene de Cristo. ¿Sí? Por eso dice San Pablo en Filipenses 4, estén siempre alegres en el Señor, no en el dinero, no en las cosas de este mundo, no en los goces y placeres del mundo, sino en Cristo. El Espíritu Santo es una fuente inagotable de alegría. El sacramento de la confirmación es el instrumento por medio del cual recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la causa de tanto bien, porque el Espíritu Santo, así como nos permite reconocer que estamos en pecado, también nos permite reconocer las cosas buenas que tenemos. Estamos vivos, ¿sí? Hay personas que dicen, ¿cómo estás? Pues normal. Pues eso es una gran respuesta. O sea, normal, no ha fallecido ninguno de tus familiares, estás sano, no te han descubierto cáncer. Entonces tú estás bien. Muchas veces somos felices y ni cuenta nos hemos dado. ¿Quién nos lo descubre? El Espíritu Santo. El mundo nos dice, no, es que tú deberías de estar triste porque eres pobre, porque vives en una casa muy humilde, porque tu trabajo es mal pagado, porque tu jefe a lo mejor te maltrata. Deberías de estar triste. ¿De dónde viene tu alegría? Del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículos 40 a 41, San Pablo nos dice, perdón, no San Pablo, nos dice Hechos. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, es decir, después de haberlos agarrado a latigazos, les intimaron, es decir, los amenazaron, que no hablasen en nombre de Jesús y los dejaron libres. Los dejaron ir libres, pero primero los azotaron, los golpearon, los torturaron y después los amenazaron. No vuelvan a hablar de Jesús. Ellos, o sea, los apóstoles, se marcharon de la presencia del Sanedrín, de las autoridades judías, contentos, caray, contentos dice aquí. O sea, te acaban de azotar, te acaban de torturar, te acaban de amenazar y te vas contento. ¿Por qué se fueron contentos? Hechos nos dice por qué. Contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre, es decir, por Cristo, el nombre que está sobre todo nombre. Ellos se consideran alegres, dichosos, porque se les permitió sufrir por Cristo. Fíjate bien, qué contradictorio. Para el mundo sería una locura, ¿eh? Se los acabamos de agarrar a latigazos y están contentos, pues ¿qué les pasa, no? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, el apóstol nos dice, ¿y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas aunque sufriereis a causa de la justicia, dichosos de vosotros. No les tengáis miedo ni os turbéis. Dice San Pablo, si ustedes que se afanan por hacer el bien, ¿verdad? Pues ¿quién les puede hacer mal? Ahora bien, si sufren a causa de la justicia, es decir, si sufren a causa de la ley de Dios, a causa de su obediencia a Cristo, entonces, bueno, entonces, pues vamos a continuar. Entonces, dice San Pablo, si sufren a causa de la justicia, si sufren a causa de la ley de Dios, pues considérense alegres, considérense dichosos. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Que el verdadero cristiano, es decir, el que vive su fe en plenitud, el que ha abandonado la tibieza, el que está consciente de su ser soldado de Cristo, el que está consciente de su ser parte del pueblo de Dios, el que está consciente, sí, de
la unción que ha recibido en el sacramento de la confirmación, ese cristiano no tiene derecho a estar triste, en ningún momento y por ninguna razón, por más mal que nos vaya. Sí, a veces nos entristecemos, o sea, somos seres humanos, ¿no? También a mí me pasa que uno se entristece, pero no debe de ser una tristeza permanente. Si mi tristeza fuera permanente, pues es señal de que algo anda mal conmigo. He perdido la alegría y probablemente haya perdido hasta la fe. El mundo tiene siempre innumerables razones para estar triste, ¿sí? Pero nosotros no tenemos razones. Hace muchos años yo serví en un centro y conocí a una hermana que era la hermanita Blanca Estela. Y ella era una mujer que había sufrido mucho en toda su vida. Su marido la había abandonado, había tenido que sacar adelante a sus hijos sola. Y ella decía una cosa que a mí me gustaba mucho. Ella decía, la tristeza viene del diablo. O sea, estar triste, estar deprimido es en cierto sentido estar poseído por el diablo. ¿Sí? No tenemos derecho a estar tristes. Entonces, si tú, cristiano, estás triste, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes desesperado, aguas porque algo anda mal contigo. Los cristianos que viven su fe en plenitud son eso, sellados y ungidos por el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Se distinguen de los demás y dan testimonio de su fe por su vida recta, por el amor a la justicia y a la paz, por su entereza, es decir, por su valor en la tribulación y el sufrimiento, por su fortaleza ante la prueba, por su alegría en medio del sacrificio. Miren, aquí me detengo también un momento. Hemos sido sellados, ¿verdad?, por Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Nos tenemos que distinguir de los demás. Tenía yo un amigo que era ateo, ¿no? Y él me preguntaba, y con mucha razón, decía, ¿cuál es la diferencia? El cristiano roba, ¿verdad? El cristiano roba exactamente como hace el no cristiano. Mata exactamente como hace el no cristiano. ¿Ves? Es promiscuo exactamente como el no cristiano. Vicioso exactamente como el no cristiano. Y él me retaba y me decía, dime cuál es la diferencia. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia. ¿Ok? Tenemos que comportarnos de una manera diferente. No puedo ser yo igual a todos los hombres. Vamos a terminar nuestra lección haciendo una serie de reflexiones personales. He podido sentir el espiritual orgullo de ser cristiano. O sea, soy consciente de que soy cristiano y de que eso es un honor. He sabido inspirar a los demás el sentido del honor que debemos dar al nombre de cristiano. ¿Sería yo capaz de ostentarme en lugar público y ante todos como discípulo de Jesús? ¿Sería yo capaz, por ejemplo, si trabajo en el gobierno, ¿verdad?, de presentarme a trabajar con una cruz, con mi cruz de pastoral? ¿O no sería capaz? ¿He acostumbrado a mi mente a la presencia del Espíritu Santo dentro de mí? ¿O por el contrario, soy inconsciente de esa presencia? ¿He tratado de cultivar en mí la seguridad de esa presencia que es causa de alegría cristiana? Cada uno de nosotros sabe la respuesta a estas preguntas, ¿sí? Ojalá y las podamos responder todas. Bueno, hacemos nuestra resolución, nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: ven Espíritu Santo, toma posesión total de mí, para que sea yo testigo tuyo ante los hombres. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.